Bien, ahora lo que encontramos es que esa versión de ese protocolo confiable de transmisión de datos, que lo hemos llamado RDT 2.0, tiene un error grave. ¿Qué ocurre si ahora lo que se corrompe es el acknowledge o el no acknowledge? Ahí el problema es que entonces el emisor, es decir, quien recibe ese ACK o ese NAC, él no sabe qué fue lo que pasó al lado del receptor. Entonces él lo que debe hacer, en ese caso donde le llega algo corrupto, sería retransmitir, pero él no puede retransmitir sencillamente porque podría estar enviándole información duplicada al receptor. Entonces, lo que va a pasar ahora es que para poder manejar esos duplicados, para poder manejar esa situación en la cual el ACK o el NAC están corruptos, lo que se hace entonces es adicionar un número de secuencia. Es decir, que cada paquete que envía el emisor tiene un número de secuencia y lo que hace entonces el receptor es que si a él le llega un paquete duplicado, él sencillamente lo va a descartar. Entonces, esa va a ser la forma cómo se van a manejar esa situación en la cual se puede corromper el ACK o el NAC. Digamos que ahora lo que estamos viendo es que cada vez que el emisor envía un dato, digamos que a este lado está el emisor y acá está el receptor, él debe esperar por un ACK o por un NAC, ¿correcto? Eh, y eso lo que me quiere decir es que el emisor solamente va a poder enviar un paquete a la vez, porque él envía su paquete, ¿sí? Aquí va un paquete de datos o un segmento de datos, el receptor hace un ACK o un NAC y él no va a poder, el emisor, enviar el próximo segmento hasta tanto no le llegue uno de estos dos, bien sea el ACK o el NAC. Y en caso en que le lleguen correctamente el ACK o el NAC, él puede volver a transmitir o retransmitir un segmento. ¿Cómo se va a manejar entonces ahora lo de los ACK o NACs que lleguen corruptos? Entonces, ahora vamos a ver que el diagrama de estados, este es el diagrama de estados del emisor, ¿sí? Este es el diagrama de estados del emisor, es un poco más complejo que el que veníamos manejando hasta el momento. Imaginémonos que el emisor, ¿sí? El sender, está esperando porque se envíe un segmento que está identificado con el número 0. La capa de aplicación del emisor es el que le dice, mira, voy a enviar un segmento y ese segmento va a estar identificado con el número 0. Lo que hace el emisor entonces es enviar, o sea, coger los datos, se le hace un llamado a enviar estos datos. Él lo que tiene que hacer es construir un paquete, o un paquete, sí, que tiene identificador 0, que tiene unos datos que son los que vienen de la capa de aplicación, ¿sí? Esto es lo que viene de acá, y se le calcula un checksum. Ese nuevo paquete es el que se envía a través de la red. Ahora, en ese momento él va a quedar en este estado de aquí, es decir, pasó de estar esperando por un dato que se debía enviar desde la capa de aplicación. Aquí en este momento ya recibió el dato, él lo envía a través de la red y él ahorita tiene que esperar por un ACK o un NAC de ese paquete que él acabó de enviar. Entonces, una de las primeras posibilidades en las cuales él se quede esperando, digamos de manera infinita en este espera por el ACK o el NAC, es que él reciba un paquete y ese paquete o esté corrupto, ¿sí? Es decir, que llegó corrupto el ACK o el NAC, o que sencillamente es un NAC explícitamente SRCBPKT. En ese caso, si el paquete que él le llega está corrupto o sencillamente es un NAC, pues él lo que hace es enviar nuevamente ese paquete que había construido en esta transición de acá. Él se va a quedar ahí hasta tanto ocurra el siguiente evento, y es que él reciba un paquete, ese paquete no esté corrupto y además sea un ACK del paquete que él transmitió. En ese caso, él ahorita pasa a esta transición del estado de acá, a esta esperar porque desde la capa de aplicación me digan ahorita vas a enviar un nuevo segmento que es el número 1, ¿correcto?
De ahí en adelante es simétrico lo que hace las transiciones acá. Ahora ya no es esperar por una llamada de 1, aquí es llamar por una llamada de 0. Pero en esencia, esta parte de acá, esto que estamos viendo aquí, esto que está acá, es simétrico con esto que está al lado de acá. Como les digo, solamente es que acá estamos hablando de 0 y acá estamos hablando de 1, pero en esencia es simétrico ese protocolo o esa máquina de estado que estamos evaluando ahí. Muy bien. Veamos ahora cómo sería el posible o los posibles estados que tiene el receptor. Bueno, el receptor entonces, él lo que hace o lo que puede pasar es que él reciba un paquete, ese paquete esté corrupto y en caso de que esté corrupto, él lo que va a hacer entonces es construir un NAC. Recordemos que en este caso el receptor está esperando un segmento, el segmento debe llegar de forma correcta. Lo que puede pasar es que efectivamente ese segmento llegue corrupto y en ese caso de que llegue corrupto, él sencillamente envía un NAC y construye un paquete con el checksum pues, para denotar que eso es un NAC, es decir, que no reconoce el paquete recién enviado. Ahora, ¿cuándo pasa de esta transición acá, de la transición de 0? ¿Cuándo pasa de la transición de 0 a la transición de 1? Pues bien, cuando él recibe un paquete, ese paquete no está corrupto y tiene número de secuencia 0. Él está esperando por el 0 y recibe un número de secuencia 0. Entonces, ok, el paquete que recibió es este que está aquí. Él extrae ese paquete, entrega los datos de ese paquete que venían en ese paquete, se los pasa a la capa de aplicación del receptor y lo que va a hacer ahora es enviar un acknowledge, ¿está bien? Indicando que efectivamente los datos que recibió fueron correctos. Ahora, ¿qué puede pasar? Y es que ese acknowledge llegue corrupto, ¿sí? ¿Y dónde está ese escenario donde ese acknowledge puede llegar corrupto? Pues está aquí. Si él envía un acknowledge y puede llegar corrupto el acknowledge al receptor, al emisor. Entonces, lo que va a pasar es que él va a recibir un paquete que no está corrupto y que tiene número de secuencia 0. Entonces, él ahí se da cuenta que su acknowledge no llegó, porque si el acknowledge llegó corrupto, lo que hace el emisor es volver a enviar ese paquete 0. Entonces, si él se da cuenta que el paquete le llega el paquete que llega es el 0, es porque el acknowledge no llegó de forma correcta y tiene que retransmitirlo, que es lo que está haciendo aquí. Retransmitir su ACK. ¿Está bien? Otra razón por la cual puede reenviar el ACK o más bien un NAC es cuando los datos llegan corruptos y entonces lo que él hace es sencillamente hacer un NAC. Y de ahí en adelante entonces volvemos a tener un escenario simétrico. Esta parte de acá, si quisiéramos, es como si trazáramos una línea aquí en el medio, ¿sí? Más o menos. Y entonces aquí hay un escenario y acá está el otro escenario, pero ya eso es simétrico, la forma como se comporta esta máquina de estado finito. Bien, hemos visto hasta ahora entonces que la forma como se ha solucionado el problema de encontrar un ACK o un NAC corrupto es adicionar un número de secuencia, los paquetes. Hasta ahora estamos trabajando con dos números de secuencia, que probablemente no es ideal porque estamos creando un protocolo que se conoce como Stop and Wait. ¿Sí? Eh, Ese stop and wait lo que quiere decir es que yo envío un segmento o un dato a través de la red y no puedo enviar el próximo hasta tanto no reciba un ACK o un NAC. Entonces eso me dice que tengo que parar en el envío de datos y esperar por lo que me envíe el emisor. El emisor tiene que estar chequeando si los datos son corruptos o no. Y el problema es que se nos está creciendo demasiado esa máquina de estados finitos para poder representar la interacción entre un emisor y un receptor. El receptor entonces ahora debe chequear si los paquetes son duplicados y entonces en caso de que sean duplicados él tiene que enviar
un NAC o un ACK indicando que el paquete que está enviando que no le envíen más paquetes duplicados, que él ya recibió correctamente un dato. Y entonces ese es el problema que empezamos a encontrar con esta versión del protocolo confiable de transferencia RDT 2.1. En el próximo video vamos a ver cómo se puede crear una nueva versión un poco más eficiente de este protocolo para construir un canal de comunicación confiable entre dos partes.